Bueno, pues tenemos a Cassandra Changuerotti en la sala. Yeah. Gracias a todos por estar aquí también. ¿Cómo por estás? acompañarnos. Pues muy nerviosa, la verdad. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Ok. ¿Cómo es el primer contacto que tienes con el arte en tu vida? ¿Cómo llega el arte a tu vida? A través de mis papás. Los dos son actores. Y pues siempre estuve como muy cercana a este arte. A las artes escénicas. Sí. Sobre todo porque se divorciaron. Yo creo que esa fue como principalmente la razón, porque entonces mi hermana y yo nos íbamos los fines de semana con mi papá y pues nos tocaba pasar el tiempo en los camerinos. ¿Y tienes algún recuerdo de esa época? ¿Algo que se te haya quedado? Muchos recuerdos. Me acuerdo mucho de un día que estaba tras bambalinas, justo en ese lugarcito donde estás a punto de entrar al escenario, y estaba la obra sucediendo, y yo decía, me voy a meter. Me voy a meter. ¿Te acuerdas qué hora era? Creo que era ¿Por qué no te quedas a desayunar? ¿Y estabas lista? Sí, era una obra que había escrito mi papá, creo que era esa. Y yo decía, ya, o sea, voy. Y o sea, como que me eran muchas las ganas. Y como que dije, bueno, creo que no. Estaba más chica, entonces puede haber sido otra obra, porque como que no diferenciaba mucho entre si se podía o no. O sea, para mí era como, me voy a meter, la gente va a decir, ah, y pues... Pero, ¿no? ¿Cuándo pasa el juego de ser un juego, de ser un espacio de libertad y de exploración, a volverse el descubrimiento de tu vocación? ¿Cómo ocurre eso? Me costó mucho trabajo el momento en el que, cuando la gente me pregunta, muchas veces te pregunta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Me costó mucho trabajo asumir que podía decir, soy actriz. O sea, entender eso me tomó tiempo. Tuve que estudiar una carrera, tuve que hacer cosas profesionalmente. ¿Otra carrera? No, esta carrera. O sea, tuve que estudiar. O sea, antes de decir yo soy actriz, tuve que estudiar una carrera, ¿no? O sea, no lo sentía así como en mí, como el derecho de decir que yo era actriz, hasta no haber estudiado y hasta no haber tenido trabajo profesionalmente. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas, si es que las hay, de ser hija de Fernando Luján? Pues las ventajas es que a mí es un actor que yo admiro muchísimo. O sea, a mí yo lo respeto muchísimo como actor, creo que maneja muchísimos géneros de una manera impecable, como la comedia y el drama, y hace shows de cabaret. Es como un actor de una época en la que actualmente de repente se carece un poco de esa disciplina, ¿no? Que tenían. También él viene de generaciones de actores, entonces pues son actores que hacían sus pelucas, que hacían sus vestuarios, que escribían sus obras, que montaban obras de cabaret con chistes que ellos escribían, y que, o sea, había una relación que siento que hoy en día por muchas otras cuestiones se ha ido como perdiendo, y en ese sentido para mí es como, o sea, una oportunidad enorme poder sentarme a platicar con un personaje de ese tipo. Y teniendo él toda la historia profesional que tiene, ¿estuvo renuente o preocupado de que tú decidieras ser actriz también? No, nunca. Te digo que o sea, como esa cuestión que me dijo de por qué no lo hiciste, como que siempre fue nuestro diálogo, o sea, el único diálogo que necesitamos tener. Nunca me importó, o sea, a mí nunca me importó si él quería o no que yo fuera actriz. Sí. Ni tampoco mi mamá. No era algo que me hubiera... Incluso yo creo que si no hubieran sido actores, no sé si yo me hubiera dedicado a esto. O sea, sí influyó muchísimo ellos en mí, pero tampoco tengo un carácter que me hubiera importado mucho lo que ellos opinaran sobre lo que yo voy a hacer de mi vida. Quiero hablar de dos películas. Una es Cantinflas, porque no que me haya encantado tanto la película, pero tú eres de lo más bonito que tiene esa película. Sí. Entonces quisiera que me contaras cómo llegó esa película a ti, cómo fue esa experiencia, el trabajo con el director. Pues es curioso, en realidad esa película llegó porque la esposa de Sebastián, que es maquillista, pues es una especial artista, es maquillista y hace peinados y se ha ganado varios Arieles con su trabajo, es muy buena, Maripaz. Estaba trabajando con ella en una película
y en la película ella me dijo, creo que estarías muy bien para este personaje, y ella le platicó a Sebastián de mí. Y a Sebastián le gustó mucho la idea y me invitó a hacer la película. Y pues creo que hay una cosa que a mí me pasa mucho, que yo dirijo. Ok. Entonces, de repente con los directores como que siempre trato como de proponer muchas cosas, ¿no? O de ir un poquito más allá de lo que está escrito en el guión o de lo que está en la escena. Y creo que ese personaje tiene como de repente detallitos que son cosas que a mí me parecían como lindas para el personaje, ¿no? ¿Y esas tú las hablas con el director o se las avientas a la hora de la toma? Depende del director. Ajá. A veces hay unos que no te dejan, o sea, que cuando se los propones como que no. Entonces a esos hay que aventárselos. No les preguntas. Yo pienso igual. Y hay otros con los que sí se puede hablar. Con Sebastián lo hablaba. Con Sebastián le decía, oye, voy a hacer esto, no sé qué, y se reía y me decía, vas. Y ya. Tuviste una muy buena comunicación. Sí. ¿Qué necesitas en general de un director para poder trabajar y construir tu personaje? Esa libertad, esa apertura. Pues sí, esa comunicación, como entender. Porque siento que las escenas tienen, o sea, hay una cosa, siento que, no quiero quedarme sin trabajo, siento que de repente los directores manejan muchos lenguajes, y siento que el lenguaje de la actuación es uno que como que tratan de mantener como una distancia, ¿no? Como que es el proceso del actor, y no se involucran realmente. O sea, el actor de alguna otra manera funge también como funge una cámara o funge una luz. O sea, hay que colocarlo de una manera coherente. Sí. Y hay que moverlo de la misma manera en la que mueves la cámara, o sea, es acción. Entonces hay que entender que no puedes tú colocar una cámara y pedirle a un actor que haga una escena de intensidad con una cámara fija sin saber qué es lo que el actor va a hacer. O sea, trazar la escena. Exacto, tiene que haber como una especie de trazo, y bueno, en el cine también es complejo porque hay muchos cortes, ¿no? O sea, hay mucho lenguaje, pero... Hay mucha interrupción, hay mucha gente muy cerca. Exacto. O sea, por darte un ejemplo, o sea, si yo de repente quiero que un actor parezca muy borracho en escena, ¿no? Y yo le voy a dejar todo al actor. ¿Tú, Cassandra, o tú director? Yo director. Ok. Quiero que un actor sea un borracho en una escena. Entonces pongo la cámara fija y le digo al actor, entra y está lo más borracho que puedes. O sea, el actor va a entrar y se va a marear y va a hacer todo lo que tiene que hacer y ahí va a estar la escena. Pero la ventaja del cine es que yo puedo hacer que ese actor entre, tire un vaso y se rompan los vidrios en el piso y se quite los zapatos. Y entonces bajar la cámara y ver los vidrios y verlo él descalzo. Y ya voy a generar un vértigo de decir, peligro. Está tan pedo que va a pisar los vidrios y no se va a dar cuenta. Y la peda que te puedo generar es mucho más grande de la que puede el actor hacer solito por sí mismo. Ajá. ¿No? Entonces, lo que quieres decir es que tú necesitas que el director te muestre qué es lo que va a hacer, cuál es, para que tú sepas cómo jugar desde el histrionismo. Sí, o también de repente meterme y decirle, oye, ¿quieres que yo me vea muy borracha? ¿Por qué no tiro esto y filmas esto y después filmas mis pies? Trabajo mucho, sí. O sea, hombro con hombro con el director. Sí. Bueno, si me dejan decirlo de esa manera, ¿no? Para que no te quedes sin chamba. Exacto. ¿Y cómo lo reciben? Pues algunos muy bien, ¿no? Algunos, o sea, hay directores con los que he trabajado que ya, o sea, ahora me pasan el primer draft del guión y entonces, ¿no? Les das ideas. Y entonces ya trabajamos como juntos. Sí. Hay otros directores, sobre todo en las primeras películas que hice, que yo no tenía como herramientas para poder expresar bien lo que quería, que como que eran más estrictos. Y yo creo que no tanto tiene que ver con ellos y también con la persona que yo era en ese momento, la manera en la que trabajamos juntos. Como más reservada estabas, más Pues cuidadosa. sí, me tocó mucho con Gerardo Torte en Viaje Redondo, como que no tenía, era como el primer protagónico que yo hacía, entonces tampoco tuve como mucha injerencia. Y con Carlos, que es una persona muy abierta, de repente había momentos
¿no? O reescribía diálogos o cositas que de repente me parecían a mí que podían ser más interesantes y me permitía. Entonces, con Carlos empecé a darme cuenta de que podía hacer eso. ¿Carlos Volado? Sí. Sí. Porque son los directores que agradecen la participación del actor. Así es. ¿Y cómo te fue en Las Horas Contigo? Pues ahí fue una cuestión... Esa es mi favorita, tengo que decir. Es muy linda. De tu trabajo creo que es mi favorita. Ay, muchas gracias. Sí, es precioso, precioso. Pues fíjate, no sé si es por mi pequeña parte feminista, pero me encantaba la idea de trabajar con una mujer, me encantaba la idea de que tuviera mi edad y poder aprender de eso, porque como esta parte de dirección que tengo, por fin la tenía enfrente como un espejo, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que con Catalina tuve como muchísimo respeto por ver cómo trabaja. O sea, no quería influir mucho en el proceso que ella estaba teniendo. O sea, me gustaba mucho observarle y que me dijera cosas, hazlo así, va, hazlo de esta otra manera. O sea, ahí no te parecía que necesitaba de tu aportación. Pues es que yo estaba muy interesada en lo que ella estaba haciendo. Okay. O sea, particularmente. Entonces, pues sí fue un trabajo muy, muy de las dos, ¿no? O sea, también de repente había momentos en los que yo, o sea, como que decía, esto no está funcionando, necesito estas cosas, pero creo que fue netamente actoral. Como que nosotros he tenido, te digo, como esta más participación de repente de un trabajo... Subiendo cuadros o imágenes. Sí, y con Catalina fue como muy actor, lo que necesites, ¿qué necesitas? Eso voy a hacer. Lo quieres de esta manera, lo quieres de esta otra. Me pedía que lo hiciéramos de diferentes maneras, pero no sé, estaba enamorada. ¿Tú piensas la actuación, Cassandra? ¿La reflexionas? Muchísimo. Ajá. Es decir, te propones cosas, por ejemplo, ahora la película que hice a principios de año tenía como objetivos muy específicos, porque a mí me gusta mucho pensar la actuación, reflexionarla y ver de qué manera puedo crecerla y de qué manera puedo ampliarme y esa clase de cosas. Entonces tenía objetivos específicos en esta ocasión, no lo hago en todas las películas, pero en esta sí. ¿Te pasa a ti? ¿En esta que acabas de hacer ahora? La de los adioses. Okay. O sea, si pienso... Sí, o sea, reflexionas la actuación y dices, no sé, tiendo a hacer esto en los momentos climáticos, o me gustaría obtener otro tipo de relajación cuando estoy en esta clase de circunstancia, o creo que la forma en que me estimulo para conseguir el estado de ánimo previo a la acción lo puedo optimizar, o puedo... cosas así. Sí trabajo mucho con estimulaciones imaginarias mentales que pueden ser muy tremendas o porque me pueden generar un dolor profundo, o con cosas de mi pasado o experiencias, lo cual tiene mucha lógica en cierto sentido, porque creo que la razón por la que el ser humano sufre es porque no puede estar presente, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna otra manera, si estás buscando que tu personaje pase por una situación de sufrimiento, tu personaje no está presente. A mí me pasa mucho con las cosas de horror. Ajá. Como que el gore y esas cosas. Hice una película hace poco que tenía como sangre y así. Los parecidos. Sí, ¿no? Y descubrí que fue una experiencia muy padre. A lo mejor tal vez lo volvería a hacer en el futuro, pero sí es una cosa que me cuesta. ¿Qué te ocurrió? Trabajo. ¿Qué pasó? Pues no sé, siento que como que uno quiere de repente estar bien, ¿no? Y hacer como, digo, cosas interesantes y complejas y demás, pero no verse en esa situación como de estar ensangrentado, sufriendo, muriendo. No es como my cup of tea mucho. Me parece interesante explorarlo, me parece interesante. No era algo que yo hubiera podido decir no porque nada más me da repele, ¿no? Como que era un reto y había que tomarlo. Pero si es de repente algo que son cosas que me evito. Pero no me ha tocado así como en tu caso. O sea, no es rechazar un proyecto porque digas, esto me va a lastimar en este momento que estoy de mi vida. No, okay. No me ha pasado. Pero puedo entender perfecto, puedo entender perfecto porque lo hiciste.
Hay una película que, espero no arrepentirme de hacerte esta pregunta. Hay una película que hiciste que no pude terminar de ver. Okay. Uno ve esa película y uno te ve a ti, con lo poco que te conozco y lo dulce e inteligente y talentosa que me pareces, y piensa, estas dos cosas no van juntas. Esa película es Paradas Continuas. ¿Te parece una película machista? Pues sí, por decirlo de algún modo. Pues es que fue una situación muy compleja. Entiendo, sí. Entiendo totalmente la lectura, y no eres la primera persona que me dice que la quitó precisamente por eso. El guión llegó pues, por medio de mi representante. Era como creo que la segunda película que me llegaba en la vida. Yo acababa de hacer Viaje Redondo y cuando lo leí pensé exactamente lo mismo. Dije, ¿por qué siempre hacen estas películas, ¿no? Sí. Y luego me llegó el recibo de la luz, el recibo de Exacto. Mira, te voy a explicar una cosa. No puedo juzgarte, es trabajo y así. Quisiera saber cómo fue que llegó a ti y que dijiste que sí. Bueno, esa fue una cosa. Y luego yo no quería ser el personaje de Lisa, porque me parecía como que el personaje menos reivindicativo de la mujer, ¿no? Okay. O sea, era como un personaje muy bobo. Y quería yo hacer el personaje de Federica, que es la amiga gay. Ajá. O sea, que me parecía a mí el más chingón. Y entonces audicioné para ese. Okay. A la mera hora, la chava que iba a ser el personaje de Lisa ya no fue. Y me hablan y me dicen, oye, tenemos una notición. Queremos que hagas el personaje de Lisa. Y entonces yo les dije, pues no, yo quiero hacerle Federica, a mí Lisa no me prende para nada. Entonces fui a hablar con el director y entonces se nos ocurrió, que fue la razón en realidad, o sea, porque me dijo, bueno, ¿qué te parece si hacemos que al final el personaje de Lisa no sea virgen? Para los que vieron la película, spoiler alert, los que no importa, pero el caso es que es una película de unos chavos que empiezan a rentar una combi para que las parejas vayan ahí a tener amoríos y relaciones. Están en la prepa, es su manera de ganar dinero, y pues sí están en la edad de la punzada, que es una edad natural, es un coming of age, ¿no? Sí. Película. Sí. Y el personaje de Lisa es la novia del Perico, que es el protagonista, que sí, que empieza a hacer la movida, y él pues quiere estar con su novia, pero su novia como que no quiere, empieza a hacer todo este show, y total, al final les pasan como ciertas lecciones, y ellos dos están en la playa, y entonces él le dice a ella que pues por qué nunca quiso, no sé qué, y ella le confiesa y le dice, pues la verdad es que no, o sea, esa idea que tú tienes de mí no es cierta, no soy virgen. Y lo que me gustaba de eso era que finalmente era una chava que estaba poniéndolo a prueba a él. Okay. No era una pues chava nada más que estaba ahí tomando decisiones, o sea, que alguien más tomara las decisiones por ella, ¿no? Sino que sabía lo que estaba haciendo. Y entonces me pareció un personaje interesante. Una de las cosas que observo en mí, que observo en las demás, es la preocupación o no por la belleza física. Las carreras de algunas actrices han sido muy comprometidas por su belleza física, las carreras de otras no. ¿Tú cómo te sientes en ese sentido? ¿Cómo sientes tu relación con tu propia belleza y tu relación con la cámara? ¿Qué piensas que la cámara piensa de ti? Y eso, y si ha determinado tu belleza física los papeles que decides tomar o no tomar. ¿Te hice bolas, Cas? Son fibras muy sensibles, ¿no? Estamos entrando en el terreno que no sé, me parece doloroso incluso. Como que yo no sabía que de repente la sociedad en la que vivimos
además de ser actriz, te dice que tienes que ser modelo, ¿no? Sí. Es una hueva. Por decirlo suave. Es que es violencia, ¿no? Sí. Es una cosa espantosa. Yo... no, en mi relación con la cámara me da igual. O sea, a mí... Nunca, o sea, en verdad nunca me ha importado cómo me veo en la cámara ni en el teatro. O sea, claro, hacer una cara que me va bien, una cámara que me va mal, no es una cosa que me ocupa. Lo que sí de repente me causa como conflicto, es una cosa en la que siempre estoy como ponderándome, es en esta cosa como de la publicidad, de las portadas. De la alfombra roja. Sí, todavía no digas la alfombra roja, porque la alfombra roja pues es un día, o sea, lo veo así, digo, bueno, ok, vamos a sentirnos princesas hoy, voy a pasar por la alfombra. Va a haber 3 personas que van a gritar mi nombre, los otros 20 ni se lo van a saber, me lo van a preguntar, voy a hacer el oso de decírselos, hacen fuerte, es como, pues no es un albur, ¿no? Pero la cosa siento que los medios de repente no tienen como mucha responsabilidad sobre lo que dicen. ¿Tú cómo te defiendes de eso? ¿Cómo no ejerces esa violencia? ¿Cómo cambias la forma de hablarte a ti misma para que eso no te secuestre? Pues yo creo que ha sido como un proceso. Yo en algún momento de mi vida sí fue una cosa ¿Qué te conmovió? Como secuestrada, ¿no? ¿Te puedo preguntar? ¿En qué momento? ¿Qué te conmovió ahorita? Sentí que algo te conmovió. No, pues esto, o sea, de decir que... Pues sí, es que es una violencia muy fuerte sobre nosotras, que siento que tiene que pararse. Creo que una de las razones es esa, ¿no? Exponer, nada más decir, esa actriz que está en la portada, donde dice que es la mejor de todas, la más chingona. Sí. No pagado, de verdad. Igual y no puso el eslogan, ¿no? Pero, o sea, la peleó y hay otras 10 que son igual de chingonas, que no tienen las características físicas que esa revista requiere. Y uno tiene que tener conciencia sobre eso, no más. Y entonces ya, como que te liberas de esa violencia que te está diciendo de tú no eres esto, tú no eres esto. Y creo que eso, o sea, como que para mí ha sido un proceso empezar a construir esta confianza como en mí misma. Hasta ahorita te puedo decir que ya cumpliendo casi 10 años de carrera, puedo decirte, a lo mejor me aviento a tener un publicista. Porque creo que 10 años de carrera y demás, pues de repente meritan que mi trabajo se reconozca y demás. Creo que la única diferencia que hace, y eso es lo que a mí de repente me da como coraje, es que el salir en estas portadas te cotiza a la hora de cobrar. Sí. Y eso sí es indudable, o sea... Sí. Y entonces, pues sí, de repente llega un momento en el que dices, me quiero tener una estabilidad económica y entonces a lo mejor sí me interesa tener un publicista por esto, pero siempre bajo el mensaje de decir, no es real, ¿no? No es real. Los personajes que te proponen, ¿son personajes de tu edad? ¿Son personajes que tienen sentido para ti, que te ofrezcan? Por ejemplo, me llegan muchos personajes de que ya me quiero casar. Un chingo. Okay. Están en ese dilema. Todas las mujeres de este país a los 30, está cabrón. O sea, hay un estudio que dice que todas están cuestionando si casarse está bien o mal. Ok. Y muchos personajes me llegan así. Yo digo, ¿qué no hay otros temas que le pasen a una mujer, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿tú ves cine mexicano? ¿Ves mucho cine mexicano? veo cine mexicano. ¿Consideras que en la última década, en las películas que has visto, la mujer mexicana, las mujeres mexicanas, están bien representadas en el cine o faltan? Faltan muchísimo. Faltan no solo a nivel actual de lo que está pasando ahora, o sea, faltan nuestras mujeres, o sea, falta históricamente. Siempre hacemos, o sea, el bicentenario que tuvimos hace poco, que tuvimos a Hidalgo, ya no sé, o sea, todos los personajes masculinos y no había ninguna mujer, ninguna. Eso me parece increíble. Y ya contribuí con Rosario Castellanos. Gracias. Pero más allá de los personajes históricos, en la realidad actual,
faltan. Mujeres completas, mujeres que les pasen cosas, pero que estén completas. Es que en la mayoría de los casos de los guiones casi siempre son pocas las mujeres directoras que tenemos, que eso también pues es complejo. Y los directores de repente cuentan historias y casi siempre son los personajes masculinos los importantes, y las mujeres son de verdad como esta parte del guión que une esta historia con la otra, que junta esta circunstancia con esta. O sea, entonces en realidad el personaje no es complejo, es un elemento que hace que la historia tenga cierto sentido, pero el personaje no está desarrollado. El que está desarrollado es el personaje masculino, y eso lo ves muchísimo en las películas, ¿no? Ok, por último, pero muy ligado a esto que estamos hablando, Sí. con el compromiso social. El arte sirve para algo, ¿no? El arte, ¿no? No sé. Estoy pensando para qué, pero sí. Ok. No, sí sé. ¿Tú para qué? Dime tu respuesta y yo te doy la mía. ¿No sirve? ¿Pero para qué? Yo sí sé. Ok. Bueno, no tiene que ser una respuesta la correcta. Tú crees que tiene una utilidad, es decir, nos dedicamos a algo que sirve para algo, ¿no? Sí. Idealmente. Yo creo que sí, yo creo que los personajes que hacemos inspiran. Ajá. O sea, a mí, Nahual, Ah, sí, ok. Incendios. ajá, Sí. o sea, a mí me acompaña. O sea, También. yo voy caminando en la calle a veces y de repente me entran dudas y digo, no, Nahual, y continúo mi camino. O sea, sí pasan esas cosas, ¿no? Para mí eso es increíble, o sea, inspira. Gracias, Cassandra.